El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez. Si todavía no estás en nuestro grupo de Telegram, únete ahora. @canal José L. Sánchez. Y sé el primero en conocer el contenido, los programas y las noticias. Nos vemos en Telegram. El Bisturí, noticiero de la Resistencia. Cada miércoles en las ondas, lo que de verdad está pasando y que otros no quieren que se sepa. El Bisturí, noticiero semanal de la Resistencia. Querido oyente, bienvenido un miércoles más a El Bisturí. Bienvenido al noticiero alternativo semanal de la Resistencia con José L. Sánchez. Hoy, último día del mes de enero de 2024. Hoy tenemos malita a Blanca Guay, así que me acompañará en la producción y en la locución mi compañero Pachi Balaña, Aurora Morte y Manuel Cano en las redes sociales y el genio Óscar Madrid a los mandos técnicos. Soy José L. Sánchez. Empezamos. Paralizada la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, pero no piensen que algunos parlamentarios socialistas han tenido un arranque de dignidad, no. Son los propios secesionistas de Puigdemont quienes tensan la cuerda y vuelven a chantajear a ese miserable presidente llamado Perro Sánchez. ¿Qué pasará ahora? Pues ya les anticipo que no pasará nada, que asistiremos los próximos días a una nueva felación de Perro Sánchez a Carlos Puigdemont, y que en un par de semanas saldrá adelante la infame ley de amnistía, hasta con los puntos y comas que decía desde Bruselas el criminal Puigdemont. Jamás ninguna nación del mundo ha sido tan vejada por su máximo mandatario como lo es España en la actualidad, y el jefe del Estado solo preocupado porque el furor uterino de la reina Leticia con Z no salpique la ya deteriorada imagen de la Casa Real. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Respetar la independencia del Poder Judicial. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros, España, se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Es inconcebible. Es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Y que el presidente lo dijo claramente, no lo va a haber. No va a haber amnistía. No sé cómo se puede explicar con más claridad, Diego. No va a haber autodeterminación. No va a haber referéndum. Lo repetiremos por activa y por pasiva. No es constitucional. Ni amnistía ni nada de eso. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Yo, cuando digo las cosas, las cumplo. Y bueno, y como muy bien José le nos cuenta que el cornudo de la zarzuela sigue corneando y sonriendo con esa risita rara, los esbirros de Carlos Puigdemont, porque aún la consideran insuficiente, para perdonar los actos de terrorismo llevados a cabo por los infames violentos del CDR y por el dominado Tsunami Democratic, tengo que poner esta voz. A partir de ahora, el PSOE y los partidos independentistas tienen 15 a 30 días para elaborar un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia, y si se aprueba, que se aprobará la ley, pues seguirá su tramitación en el Senado. Ayer en la Cuesta de San Jerónimo, la ley de amnistía era rechazada por los votos de Junts, Partido Popular y Vox.
Bueno, pero mientras tanto España crece el número de habitantes, y no porque nazcan más españoles, tenemos la tasa de nacimiento más baja de Europa, sino porque cada año 250.000 pacíficos practicantes de la religión de la paz reciben el regalo de la nacionalidad española. Así se comprende que siempre sean españoles los violadores o los asesinos de sus parejas, españoles con nacionalidad regalada, que viven a costa de los que sí nacimos bajo la vieja piel de toro y que proceden todos de nuestro vecino y hermano Reino de Marruecos. En 2 años, 500.000 de españoles nuevos, españoles Mustafás. Pese a las continuas avalanchas de inmigrantes en Canarias, la Lampedusa española y los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, que son desde hace décadas la principal amenaza para la seguridad y la supervivencia nacional y, por supuesto, europea, el gobierno, el maravilloso gobierno socialcomunista, continúa alentando el efecto llamada con las partidas presupuestarias dedicadas a la ampliación y mejora de los centros de estancia temporales para inmigrantes CETI, hoteles de 4 estrellas y 5. La atención de los menores extranjeros no acompañados, menores que a veces pues son mayorcitos, y en la concesión de la nacionalidad española. La casa es grande, barra libre de nacionalidad. Fíjense que solo en Ceuta, Marcasca regala la nacionalidad española a 2.363 marroquíes. En el conjunto de España, la ministro Marcasca regaló la nacionalidad española a 264.938 marroquíes. Les hablamos solamente de inmigrantes marroquíes, de invasores marroquíes, porque carecemos de datos de cuántos miles más de pacíficos practicantes de la religión de la paz, procedentes de otros países del Magreb o del África subsahariana, han sido galardonados con nacionalidad española y, por supuesto, paguita todos los meses. Tráfico de personas. En España se trafica hasta con los muertos. A tal punto de degeneración moral ha llegado la nación instalada en la corrupción, la mafia y el pelotazo. Sí, desde luego, alucinante lo que nos cuenta José Le, pero ¿cómo es posible que alguien trafique con cadáveres con las facultades de medicina si la ley explícitamente impide pagar por restos humanos que en teoría deberían ser donados de manera gratuita? ¿Y de dónde sale el dinero y en qué contabilidad quedaría reflejada las salidas para pagar estos cuerpos? Esto es Españistán, donde todo es posible. Detenidos por tráfico de cadáveres en Valencia los dueños de una funeraria. Descontrol total y depravación absoluta. Control absoluto de los ciudadanos e inminente desaparición del dinero físico, a no ser que tengas carnet del Partido Socialista Obrero Español. Pagar más de 1.000 euros en efectivo en España será perseguido y multado por Hacienda. El gobierno socialcomunista, fiel al dictado de la Agenda 2030, se une al policial seguimiento de cualquier transacción económica que se haga en efectivo, tal y como ya hacen países como Francia, Alemania e Italia, que van más adelantados. Bueno, en Francia se persigue cualquier pago en efectivo a partir de los 3.000 euros, en Alemania a partir de los 5.000 euros, porque son más ricos. Pedro Sánchez, a la cabeza de las políticas emanadas del Foro de Davos o de Navos, anuncia persecución total de Hacienda a cualquier pago en efectivo a partir de los 1.000 euros. Váyanse preparando al control absoluto de sus vidas. No tendrás nada y no creo que seas feliz. El gobierno de derechas de Baleares, el gobierno de la derechona cobarde y de la derechita valiente de las Islas Baleares, persigue la lengua de Cervantes en las aulas. Estos son los patrioteros, que no patriotas, de viva el rey y viva la Constitución. Efectivamente, en España hablamos español, pero esta derechita, y incluimos a Vox, sigue siendo disidencia controlada. Como muy bien dice José Le, se persigue la educación en español en las aulas de las Islas Baleares. Un padre tiene que recurrir a la mafia judicial española para defender el derecho de su hijo a ser formado en la maravillosa lengua de Miguel de Cervantes, Quevedo y etcétera. El padre de un alumno
de primaria de un colegio público de Mallorca lleva hasta el Tribunal Supremo la batalla para exigir el uso del español en los colegios de las Islas Baleares. Alucinante que tenga que ser así. Este hombre, patriota y buen ciudadano, reclama ante el sistema judicial que su hijo todavía en los primeros cursos de enseñanza reciba la educación en español, al menos en el 25% de sus clases, incluyendo asignaturas troncales y no materias secundarias. El gobierno regional del PP y Vox se pone del lado de los secesionistas que marginan y persiguen la enseñanza en nuestra hermosa lengua. Alucinante. Agendas infantiles para enseñar a todos los niños, cada día del año, cómo masturbarse, cómo introducir un pene en la boca, cómo estimular su esfínter anal, o qué días deben dedicar a meditar sobre si se siente a gusto con el sexo que Dios le ha dado o si prefiere cambiarlo. La Conferencia Episcopal Española, tan políticamente correcta, tan bergoliana, no tiene nada que objetar. Menos mal que en España todavía nos queda esa asociación de benditos que se llama Abogados Cristianos. Pues efectivamente, José, a quienes nos negamos a la degeneración absoluta sexual de nuestros pequeños en las escuelas, solo nos queda la impagable labor de Polonia Castellanos y sus maravillosos compañeros de Abogados Cristianos. Abogados Cristianos exige la retirada de las perversas agendas educativas destinadas a niños de entre 8 y 12 años, que proponen charlas sobre hazañas LGTB, XY, Disney y Z, o crear baños trans inclusivos en los colegios, entre otros muchos disparates y chaladuras. Esta vez el ataque contra la inocencia de los niños ha sido en Marbella. Golfos demasiados y pervertidos cada día más. Si en España hubiera un concurso de golfos, el ganador sin duda tendría carnet del Partido Socialista, pero entre los mismos socialistas o socios listos compiten para ver quién obtiene la medalla de oro a la golfería. ¿Se acuerdan cuando Patxi López, en debate televisado, le espetaba al presidente actual de gobierno: pero Pedro, ¿tú sabes que es una nación? Ha llovido mucho desde entonces, y el tal Patxi López después ha sido presidente del Congreso de los Diputados y acabó convirtiéndose en el portavoz de Pedro Sánchez en la bancada socialista de la Cámara Baja. A cuenta de este cambio, el golfo de Patxi López ha colocado a todos sus familiares, amigos, vecinos y hasta compañeros de guardería a chupar de la teta del Estado. Si te soy sincero, José, a mí este tío me da ascazo y se tendría que cambiar el nombre y ponerse Paquita. Pero de todas maneras hay que reconocer que está que se sale en esto de conseguir buenos empleos a sus familiares, amigos y conocidos que le caigan bien. Entre otros muchos enchufados, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados tiene muy bien colocados a 3 miembros de su familia en las listas del PSOE de Vascongadas. Es tan descarado el gacho que hasta su propia mujer, yo pensaba que era gay, la ha colocado como vicepresidente de las Juntas Generales de Vizcaya, y también a su cuñado, un tal Melchor Gil Llanos, a pesar de que ya tuvo que abandonar momentáneamente, eso sí, la política en el año 2012 tras conocerse que había defraudado a Hacienda. No falta tampoco trabajo, muy bien retribuido, para su cuñada. Ya sabes, José, la familia es la familia. La cuñada de Patxi López, de Paquita López, se llama María Camino González Cisneros, y casualmente también se vio inmersa en una investigación de Hacienda que finalmente acabó con una multita. Lo que no podemos confirmar desde este informativo es si las influencias de Paquita López también llegan a la recaudación tributaria y si su cuñada habrá saldado o no sus deudas con Hacienda. Tampoco se olvida el portavoz socialista, es muy majete en este caso, con su tío, primos y amigos de la época estudiantil. Qué majo es Super López, ¿no? José, ¿qué más nos cuentas? Y de golfo a golfo, de socialista a socialista, de Patxi López a Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, el conseguidor de su familia. A usted Hacienda le persigue, se lo acabamos de contar, por hacer pagos en efectivo de más de 1.000 euros, pero si eres cuñado de Patxi López, puedes comprar un chalet con 1.743 billetes, fajos de billetes de 500, 200, 100, 50 y 20 euros. Vamos, lo que tiene es romper la hucha. Cualquier español tiene esos ahorrillos en casa. Melchor Gil Llanos, el cuñado de Paquito López,
lo voy a llamar Paquito a partir de ahora, que tuvo que dejar la política por golfo hace 15 años, pero que su cuñado Pachirrín, tan aficionado a esto de las amnistías, le ha conseguido el perdón y el olvido público de sus pequeñas golferías y fechorías. Pues va y compra una lujosa villa con fajos de billetes que difícilmente podría justificar su procedencia. Como les hemos informado anteriormente, a usted le perseguirá Hacienda y de manera implacable si hace cualquier pago en efectivo superior a 1.000 euros. Pero eso no cuenta si eres cuñado, amigo o vecino de Paquito López. El cuñadísimo del portavoz socialista en el Congreso de los Diputados pagó al contado la lujosa vivienda que adquirió, y nada menos que 815.921 euros con fajos de billetes, entregando más fajos de billetes de hasta 107.563 euros en una de las entregas. Lo cierto es que la capacidad de ahorro aumenta considerablemente cuando eres familia de Paquito López. En total, el cuñadísimo pagó a tocateja 1.743 billetes divididos en 146.000 euros en billetes de 500, 35.800 en billetes de 200, 1.700 euros en billetes de 100 euros, 12.700 euros en billetes de 50, 11.100 euros en billetes de 20 euros y 5.000 euros en billetes de 10 euros. De todo un poquito, todos los colores. Así de fáciles son las cosas cuando se tienen cuñados como Paquito López el chocolatero y amnistiador. Y seguimos hablando de golfos, hay muchos donde escoger dentro del Partido Socialista Obrero Español, pero hoy el premio definitivo es para Pachi López. El portavoz del PSOE en el Congreso consigue licencia para construir un chalet ilegal paralizado durante 13 años. La verdad es que este golfo de Pachi López consigue lo que se proponga. Socialista no, sociolisto. ¿Y a ti qué te importa?, diría Paquirrín. El Ayuntamiento de Castro Urdiales, lógicamente gobernado por el PSOE, legaliza el chalet del hermano político de Paquito López, a pesar de que el inmueble lleva 13 años en situación irregular. A la alcaldesa sociolista, como dice José de Castro Urdiales, una tal Susana Herrán, le espera una brillante carrera política después de regularizar las obras de la vivienda del familiar de Paquito López, paralizadas durante casi 3 lustros por graves irregularidades urbanísticas. ¿Y a ti qué te importa? La legalización del chalet se ha llevado a cabo a pesar de que el inmueble cuenta con un sinfín de irregularidades urbanísticas. ¿Y a ti qué te importa? El hermano político de Pachi López llevó a cabo las obras sin permiso municipal, sabedor de que por mucho que incumpla la ley y el aval del portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados es suficiente para acabar legalizando su vivienda y lo que haga falta. Entre las irregularidades que cometió destaca el incremento de la superficie de la planta sótano en aproximadamente 76 metros cuadrados, la construcción de una piscina que no estaba prevista en el proyecto de ejecución o diversas irregularidades realizadas en el jardín y en uno de los patios del chaletazo. Ni de lejos este hombre es el único familiar beneficiado por su parentesco con el dirigente socialista. Otro cuñado de Paquito López, Alfonso Gil, fue debidamente colocado en el Senado, y otra cuñada, Idoia Medín, conocida compañera de chatos con los proetarras de Bildu, ha sido colocada como presidente del PSOE en Vascongadas. ¿Y a ti qué te importa? Los chaperos de Marlaska, que es como ahora se conoce a la sección antidisturbios de los perros de Marlaska, es decir, de la Policía Nacional, son muy chulos apaleando a buenos ciudadanos, a pacíficos ciudadanos que se manifiestan exigiendo patria y justicia a las puertas de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Sin embargo, los mismos mercenarios literalmente se acojonan con los mohameds alojados en el aeropuerto de Madrid-Barajas. 200 pacíficos practicantes de la religión de la paz, como tú los llamas, ilegales, todos ellos, por supuesto, llegan cada día al aeropuerto de Madrid-Barajas, que se ha convertido en un campo de refugiados. Bueno, de refugiados, ya me entendéis. 4 vuelos diarios repletos de mohameds y mustafás, todos jóvenes, todos fornidos y musculosos, y todos ellos extremadamente violentos. Nada que ver con los pobres refugiados muertos de hambre y cubiertos por una manta térmica que nos muestran las cámaras de la televisión del sistema. El caos es tal que la Delegación de Gobierno de Madrid se ha visto obligada a enviar agentes de la Unidad de Intervención Rápida, los tristemente famosos chaperos de Marcasca. Esos antidisturbios que golpean con saña a ancianos y mujeres pacíficos que protestan en las puertas de la calle de Ferraz,
pero que sin embargo su actitud en Barajas es bien diferente. Estos perritos falderos de Marcasca, estos chihuahuas, son tremendamente cobardes cuando se enfrentan a violentos musulmanes. En la última hora, la zona de tránsito del aeropuerto, concretamente la T4, ya acoge a más de 100 personas solicitantes de asilo que han convertido esta área pública en su asqueroso campo de refugiados. Con ellos, los agentes de la policía más parecen miembros de cualquier ONG humanitaria o simplemente sus mayordomos. La pasada semana dábamos una noticia tremenda. 2 niños de un centro de niños tutelados de Madrid de 7 y 9 años sacados del centro para la violación de miembros de la mafia de Miami que controla y dirige el Partido Socialista Obrero Español. Involucrados Margarita Robles, ministro de Defensa, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ningún fiscal ha actuado y a mí no me ha presentado una denuncia nadie. En España esto de violar niños de centros tutelados sale muy barato. Desaparecen 2 menores en centro de niños tutelados de Lérida. Ningún medio de la prensa del sistema lo cuenta. Cada año desaparecen en España, y nunca más se vuelve a saber de ellos, 500 niños de centros de los que la tutela corre a cuenta del Estado. Y no pasa nada. Este es el país de la pederastia institucional, que llega desde la presidencia del Tribunal Constitucional hasta la Fiscalía Anticorrupción, pasando, por supuesto, por la Fiscalía General del Estado, por la Plana Mayor de la calle Génova y por el Comité Federal que se reúne en la calle Ferraz. Los mozos de escuadra, o los Gossos de Escuadra, como los llaman en Barcelona, encuentran a 2 hermanos tutelados después de permanecer desaparecidos durante 3 meses y nadie había notado su desaparición. Qué raro, ¿no? ¿Quién se los llevó? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué les ha ocurrido a estos pequeñines durante 3 meses? ¿A quién le importa? Solo son niños tutelados como los 67.000 más que hay en España. Son niños ingresados en centros donde 3 de cada 10 son violados y donde 1.600 desaparecen cada año, de los cuales 500 nunca más vuelven a aparecer. ¿Dónde estarán? Los Gossos de Escuadra, los mozos de escuadra, hallan a 2 hermanos tutelados después de permanecer desaparecidos durante 3 meses. Repetimos, nada se sabía de esta desaparición. Y en la Criminal Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la institución que favorece la pederastia en Cataluña, tristemente conocida como IDGAIA, ni dan explicaciones ni dimite nadie siquiera. El director del centro del que desaparecieron los pequeños, ni esta boca es mía. Y esto parece no importar a unos partidos políticos catalanes solo preocupados en su hoja de ruta para la independencia, para el secesionismo y en su cacareada campaña de España nos roba. No, aquí lo que han robado por enésima vez es a 2 pequeños y nadie da explicaciones. ¿Y qué más dicen las hojas parroquiales del sistema, Josele? Algo tiene que contar la prensa del sistema porque es un escándalo, pero no cuenta ni una 10ª parte de la invasión absolutamente desbordada de pacíficos practicantes de la religión de la paz que sufren las Islas Canarias. Así se entiende, aunque esto sí que lo silencian los medios de desinformación, que en las últimas horas 3 molitos apaleen a una anciana, que un Mohamed viole a un menor en Argentona, que un Mustafa viole en Pamplona, y así suma y sigue. Los musulmanes imponen su ley de Alá en las calles de España. Esto es un escándalo. Solo en las últimas horas, unos pacíficos, como tú les llamas, practicantes de la religión de la paz, asaltan violentamente el domicilio de un matrimonio nonagenario en Pinedo, Valencia, y no satisfechos con robarles, propinan una brutal paliza a los 2 indefensos ancianos. En la provincia de Barcelona, en Argentona, detienen a otro Mohamed por corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual. Que se sepa, de momento, nada menos que a 9 niños. Y se le intervienen imágenes con más de 70 menores diferentes. Otra anecdótica agresión sexual de un inmigrante magrebí en la zona de Pamplona, en mi tierra. No crean los oyentes
que es la misma de la que informábamos la semana pasada. Se trata de la enésima violación llevada a cabo por un pacífico practicante de la religión de la paz en Navarra. Prácticamente cada fin de semana tenemos una agresión sexual llevada a cabo por un morito en el entorno de Pamplona, la capital del reino antaño orgulloso. Tampoco hablamos de la misma anciana con la que abríamos esta noticia. Otro musulmán, otro más, nada más ser puesto en libertad tras unas horas en el calabozo de la policía por robar en 16 coches, atraca con brutal violencia a una anciana, una más. Otro musulmán, esta vez argelino, que son súper agresivos, es detenido por masturbarse delante de menores en Mallorca y vienen a pagar las pensiones. Solo en las últimas horas, 15 horas más. 200 inmigrantes, todos ellos musulmanes, llegan a las costas de Canarias, la Lampedusa española, y son mercenarios. Solo el último mes del pasado año llegaron a Canarias más de 15.000 pacíficos, entre muchas comillas, practicantes de la religión de la paz. Una invasión completamente planificada que trae a nuestra patria una media de 500 moros al día. A esto le llaman integración y multiculturalidad. Nosotros lo denominamos la invasión de Europa, plan Kalergi a toda máquina. Y mientras tanto, José L., ¿qué pasa con nuestra religión? ¿Qué pasa con lo nuestro? Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. La cristofobia desatada en España. Cartel absolutamente vejatorio de Jesucristo para anunciar la Semana Santa de Sevilla. Una Semana Santa de Sevilla que se convierte por derecho propio en la Semana del Orgullo LGTBI a nivel internacional. Por supuesto, Arzobispado Sevillano, Conferencia Episcopal Española, en línea con el hereje Jorge Bergoglio, encantados con la imagen de un Jesucristo de género fluido. Repugnante, una ofensa, un insulto a Sevilla y a todos los católicos. Es ese cartelucho promocional de la Semana Santa sevillana, un cartel que cuenta con el visto bueno de la jerarquía eclesiástica andaluza, todos comprados. El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla presentaba el pasado sábado el cartel de la Semana Santa del 2024, obra de Salustiano, un artista repugnante. ¿Y quién es este Salustiano? No se lo pierdan, es un artista destacado por su apología hipersexualizada del arte y, lo que es más grave, con obras de inclinación claramente pedófila. Un artista, entre comillas, que gusta de mezclar niños y sexo en sus obras, es decir, lo que nosotros consideramos un peligroso depravado sexual. Pues este es el autor de un cartel que, más que anunciar la Semana Santa, parece presentar a un Cristo modelo LGTBI, X y Z, que seguro hará las delicias del pervertido de Jorge Bergoglio. Vergoña, vergüenza. Y así, sin solución de continuidad, pasamos a contarles lo que está ocurriendo más allá de las tristemente desaparecidas fronteras españolas. Atentado contra Iglesia Católica en Estambul. Los asesinos ejecutan su crimen en mitad de la Eucaristía. Al menos un muerto en un ataque durante la misa celebrada en una iglesia de Estambul llamada Santa María. La policía turca ha detenido a 52 sospechosos, aunque no se sabe si son los verdaderos agresores. Los asaltantes armados atacaron la iglesia de Santa María, que en el distrito de Sarıyer, que está en el lado occidental de Estambul, durante el servicio dominical. Las autoridades dicen, habrá que creerles, que están investigando lo ocurrido. Por el momento, los sospechosos son turcos, tayikos y nacionales rusos, según la agencia de noticias Damiroren nos informa. Una de las cosas curiosas es que Witold Lesniak, el cónsul general de Polonia en Estambul, estaba atendiendo a dicha misa en ese momento con su familia, y esto nos resulta muy curioso. El coche con el que escaparon resulta que había sido robado hace un año en Polonia, y esto parece que empiezan los ataques hacia los cristianos por parte de los musulmanes. Atentado yihadista asesina 22 católicos en Níger. El Vaticano calla
y Bergoglio con su ecumenismo y llamando hermanos a los seguidores de Alá. Pues exactamente como dice José L., el pasado domingo los pacíficos, entre comillas, practicantes de la religión de la paz volvieron a golpear con saña a los cristianos, una guerra entre cristianos y musulmanes. Al menos 22 asesinados en un atentado yihadista en un pequeño pueblo en Níger. 22 cristianos, 22 han muerto en el pueblo de Motogata, en la localidad de Tilaberi, en Níger, cerca de la frontera con Mali, tras un ataque de hombres armados sospechosos de pertenecer a grupos yihadistas, cuyas acciones han azotado a los católicos en los últimos años. Las autoridades locales han informado de que el asalto se produjo el pasado domingo a las 16 horas, hora local, cuando una veintena de personas en motocicleta comenzaron a disparar contra la gente, aunque fueran respondidos por miembros de grupos de autodefensa locales, entre los que también hay muertos, según ha informado la emisora de radio France International. Una vez más, el Vaticano guarda silencio ante lo que ya es un evidente genocidio contra los católicos en este país africano y, por supuesto, en otros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la mente de las personas a nivel global? El transhumanismo sin máscaras y aceptado con normalidad por ese engendro de inmorales a quienes denominan comunidad científica. Se implanta el primer chip cerebral. El hombre desafiando a Dios. Bueno, pues así es, como nos explica José L. Bienvenidos a la nueva era del antropoceno. Elon Musk anuncia el implante del primer chip cerebral sin aclarar el propósito final. Obviamente nos lo van a vender muy bonito. Elon Musk comunicó la noche del lunes que en un primer humano se había podido implantar un implante cerebral gracias a su empresa Neuralink. Este avance, entre comillas, se considera un potencial hito en el desarrollo de la tecnología de interfaz cerebro-ordenador, que algún día supuestamente podrá ayudar a los que padecen dolencias como una parálisis, por ejemplo, y así poder interactuar con su entorno. Obviamente nos lo quieren vender de la manera más bonita. Ningún científico oficialista parece albergar ninguna duda al respecto. Cyborg y transhumanismo a toda máquina. Agricultores de toda Europa en pie de guerra. Por fin parece que los siempre sodomizados labradores de España saldrán a las calles. Pues efectivamente, como nos comenta José L., los agricultores en Francia mantienen su cerco alrededor de París por segundo día consecutivo. Los agricultores franceses obstaculizaron este martes por segundo día consecutivo la autopista clave en torno a París y amenazaron con bloquear el importante mercado mayorista de Rungis. La indignación del sector agrícola se intensifica en toda Europa y gracias a Dios. En Francia, Gabriel Attal, que es el ministrillo adolescente que parece que esté en prácticas, promete garantizar la soberanía agrícola. Las medidas anunciadas despiertan el escepticismo y no me extraña nada. Los agricultores belgas bloquean autopista y prosiguen las protestas. Los agricultores belgas continuaron el martes bloqueando carreteras, incluida la principal autopista E19 que conduce a Bruselas. Mientras tanto, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ponen alambradas de espino por lo que pueda pasar. Los que protestan, los agricultores, dijeron que permanecerían en la carretera hasta que el gobierno cumpla sus demandas. Los agricultores italianos, por otra parte, se concentran junto a una autopista cercana a la capital de Italia. Los agricultores italianos protestaron por tercer día consecutivo con sus tractores en una salida de la autopista cerca de Roma este martes para exigir la defensa del sector agrícola en proceso de destrucción. No solamente en Italia, sino en Alemania, Rumanía, Países Bajos. La pregunta es, ¿tendrán al final los agricultores españoles las agallas, los cojones y la dignidad de decir basta ya ante la destrucción más que flagrante del sector primario? Asesinos sionistas uniformados asaltan un hospital en Cisjordania y matan a 3 palestinos. Ya son 27.000 los palestinos asesinados por el genocida ejército israelí. Y por si fuera poco, 27.000 palestinos asesinados, cerca de 13.000 niños asesinados, más de 9.000 cadáveres entre los escombros y 1 millón de seres humanos desplazados de sus hogares. Ahora se les pretende matar de hambre. Se les pretende matar de hambre con la participación directa de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Japón,
que retiran su aporte a la agencia que da de comer a 4 millones de palestinos y que supone el 80% de los fondos de esa agencia. Los soldados israelíes encubiertos asaltan un hospital en Cisjordania y matan a 3 palestinos a los que Israel acusa de ser terroristas. El genocidio continúa. Soldados israelíes travestidos de mujeres y personal médico asaltaron el martes pasado un hospital en la ocupada Cisjordania y mataron a 3 milicianos palestinos en una llamativa incursión que reflejaba la expansión de la violencia letal al territorio durante la guerra de Gaza. Las fuerzas israelíes dispararon dentro del hospital Ibn Sina, en la localidad de Jenin, según el Ministerio Palestino de Salud. Por otra parte, el genocidio sionista que padece el pueblo de Palestina a manos del asesino ejército de ocupación de Israel, ahora se suma la condena a morir de hambre con la complicidad de los principales países que financian la agencia de la ONU de ayuda humanitaria hacia Palestina. Y es que de suspender la ayuda en estos momentos tendría consecuencias catastróficas para 2,5 millones de habitantes de Gaza. Muchísimos niños que no tienen ni qué comer ni qué beber y, por supuesto, ni siquiera medicamentos. La retirada de fondos de la UNRWA supone el colapso del sistema humanitario en Palestina. Varios países, entre ellos el perrito faldero de Estados Unidos, el Chihuahua, que es Reino Unido, la colonia del sionismo Alemania y el país ultraendeudado de Japón, que también es una colonia, han anunciado la suspensión de nuevos fondos a esta agencia vital para llevar ayuda humanitaria a los palestinos, principalmente en la franja de Gaza, tras las acusaciones de Israel de que 12 de sus trabajadores de esta agencia estuvieron implicados en los ataques en territorio israelí el pasado 7 de octubre, que dejaron 1.140 muertos, la mayoría civiles. Y aquí lo dejamos, doy paso a Josele. Muchas gracias por escucharme. Os veo en Golpe de Mano con el coronel Sanz, donde vamos a profundizar en la actualidad geopolítica, por supuesto en lo que está pasando en Texas, en la posible guerra civil que va a suceder en Estados Unidos, en lo que está pasando en Irán, en el Mar Rojo, en Ucrania y lo que sucede con Rusia. Querido oyente de La Resistencia con Josele Sánchez, en nombre de todo el equipo, os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buymeacoffee.com y con la compra de cada camiseta de La Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal Josele Sánchez. Esto es, gracias y para vosotros. Y hasta aquí ha llegado El Bisturí, boletín informativo semanal de La Resistencia con Josele Sánchez, con Pachi Balaña hoy sustituyendo la locución a Blanca Guay, a la que le deseamos una rápida recuperación, con Pachi Balaña también y Yagoba Iturrizar en la selección y análisis de noticias, Aurora Morte y Manuel Cano en las redes sociales y Óscar Madrid a los mandos técnicos. Soy Josele Sánchez, saludos cordiales. La resistencia. La resistencia. Si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Somos la resistencia. Somos la resistencia. Somos la resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia con Josele Sánchez. El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La resistencia con Josele Sánchez.